El asesinato a sangre fría de la periodista Al Jazeera Shireen Abu Akleh conmocionó al mundo. Un tiro certero de un francotirador del ejército de ocupación israelí le arrebató la vida cuando cubría la operación militar de Israel en contra del pueblo palestino en Cisjordania. Durante más de 2 décadas, la experimentada periodista fue la voz de donde era oriunda de Palestina, que ha sido sometida durante años a un plan de exterminio de Israel. Pero a diferencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, allí sí no hay sesiones de emergencia al Consejo de Derechos Humanos para suspenderlo. Estados Unidos, Israel y sus países aliados están acostumbrados a invadir países en nombre de la libertad, de la democracia y la supuesta protección de los derechos humanos, pero detrás de esas banderas solo hay intereses económicos. Y es así como se mueve el ajedrez geopolítico. Por citar solo algunos casos, la historia quedó marcada con las intervenciones de Libia e Irak y no pudieron con Siria. Estos gobiernos se atrevieron a sacudir un status quo de un orden económico preestablecido neoliberal liderado por Estados Unidos y plantear, por ejemplo, la sustitución del dólar por la moneda de oro para la adquisición de los commodities en el mercado internacional. Ese fue el gran pecado. ¿Qué ocurrió? Mataron a Saddam Hussein y a Gaddafi e invadieron sus países, y no precisamente por ser supuestos violadores de derechos humanos o dictadores o tener armas de destrucción masiva. No, esa fue la excusa. Lo mismo está ocurriendo con Rusia. Vladimir Putin desde hace tiempo propuso un medio alternativo de compensación de pago que sustituya al dólar, además de la venta del gas y su alianza con China para la ruta de la seda. En conclusión, no son los derechos humanos del pueblo ucraniano que defienden los países de la OTAN, sino desarticular a Rusia, que en últimas es neutralizar a China. Petrodólar, la excusa de la guerra. Pongamos el punto en la I. Este fue justo el momento cuando fue asesinada la periodista palestina Shireen Abu Akleh. El chaleco antibalas y el casco, identificado como periodista, no logró disuadir al francotirador del ejército de ocupación israelí. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Ni siquiera podían auxiliarla, seguían disparando. En el lugar estaban 4 equipos periodísticos que iban a cubrir el ataque de Israel a Jenin, donde se encuentra una fuerte presencia de la resistencia palestina en el norte de Cisjordania. Otro periodista resultó herido con un tiro en la espalda. Nos encontrábamos para cubrir la operación del ejército de ocupación. De repente nos dispararon. Ni nos pidieron dejar de filmar. Nos dispararon. Una bala me dio a mí, la otra a Shireen. Y la asesinaron a sangre fría. Porque son unos asesinos. Y son especializados en asesinar a los palestinos. Ellos dicen que los palestinos la asesinaron. No había al lado de nosotros ningún miembro de la resistencia. La cadena Al Jazeera, de donde era corresponsal Shireen, responsabilizó al ejército de Israel por el crimen y de haber arrebatado la vida de la experimentada periodista de descendencia palestina, quien cubrió el conflicto durante 25 años. La indignación corrió nuevamente por el pueblo palestino, quien lloró a la periodista que era la voz de su lucha. En medio del funeral, funcionarios israelíes irrumpieron en su casa sin importar el dolor. Ese día comenzaron a rendirle homenajes. La periodista cristiana ortodoxa fue despedida bajo la religión musulmana y también por sacerdotes, símbolos de que era respetada a todo nivel. Con aplausos y con la consigna, con nuestras almas, con nuestra sangre, defenderemos el legado de nuestra mártir. Dios es grande y ama a nuestra mártir. Le terminaron de dar el último adiós, pero las fuerzas israelíes no pudieron contenerse y el funeral también fue atacado. En Qatar le rindieron honores proyectando en 2 de los principales edificios su rostro y la bandera palestina. En este aspecto no hemos visto que lo que sucede hoy por hoy en Palestina
desde el mes de Ramadán, la violación a la integridad religiosa, sitios sagrados religiosos de los palestinos, y que se culminó con el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh. Este asesinato de un francotirador es asesinato emblemático a lo que representa la voz que llevaba lo que sucede en Palestina, la veracidad llevaba ante el mundo a través de la pantalla, la realidad latente del sufrimiento, del asedio que se comete día a día contra el pueblo palestino. No hemos visto hoy por hoy, y esto se ve muy notorio, la reacción de un Consejo de Seguridad o la reacción de las declaraciones de las Naciones Unidas o de las potencias, bien sea que siempre enarbolan sus invasiones o los sustentan por los derechos humanos o los derechos a la vida. Entonces lo hemos visto sordo, mudo frente a este hecho específico que azota hoy a la moral o a la integridad humana ante el mundo, la cual fue el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh. El dolor embarga al pueblo palestino. Shireen durante 25 años fue la voz de ellos. 12 periodistas de la televisora catarí Al Jazeera han sido asesinados en la cobertura de diferentes guerras de invasión en Irak, Libia, Siria y Palestina. El asesinato de Shireen se suma a los casos de crímenes de guerra de Israel. Muchos se encuentran en la Corte Penal Internacional, pero ¿actuarán? Pareciera que la real verdad es que son los intereses económicos los que mueven los hilos del sistema de Naciones Unidas, la impunidad. La diferencia es notoria en cuanto a reacción se refiere en cuanto a lo que está sucediendo en la misma era, diferentes zonas geográficas del país, del mundo, en lo que se refiere a la reacción internacional sobre los derechos humanos, lo que sucede en Ucrania. Hemos visto la movilización de la OTAN, hemos visto el pronunciamiento severo y las sanciones impuestas a Rusia en cuanto se refería a la invasión o al conflicto, a la guerra entre Ucrania y Rusia. Mientras que durante más de 70 años casi, ya el pueblo palestino está viviendo el asedio en sí, todas las violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma, a los derechos fundamentales, a la Carta de Ginebra, vemos una posición gris, una inercia, una omisión en cuanto al sancionamiento, por ejemplo, del Estado israelí, que comete día a día el asedio contra el pueblo palestino. Hemos dicho que los hilos de la geopolítica mundial se mueven por los intereses económicos. La guerra en sí misma es un hecho económico. Y a propósito del asesinato de la periodista de Al Jazeera, ¿qué conecta la situación de Palestina con el caso de Ucrania? ¿Por qué los derechos humanos son a la carta? Para unos se aplican y para otros no. En Palestina la resistencia es estigmatizada y calificada como terrorista. En Ucrania los neonazis son héroes que luchan por su país. En los últimos años, Ucrania ha visto el florecimiento del atroz nazismo al que la industria cultural nos ha vendido como el enemigo de la humanidad. No obstante, el apoyo abierto que Occidente, encabezado por Estados Unidos, ha dado a los crímenes de los neonazis ucranianos contrasta con esta narrativa dominante. Durante los últimos 8 años, en la región del Donbass ha ocurrido un genocidio permanente, bajo la complicidad de estas naciones. Los recientes crímenes de los grupos neonazis como el Batallón Azov durante la operación militar rusa ratifican esta afirmación, al igual que los crímenes del Estado de Israel contra los palestinos, un genocidio histórico que no recibe ninguna condena internacional. El móvil de todos los imperios en el mundo, de todas las conquistas, son económicas. Por ende, no escapa el conflicto, lo que dicen conflicto para mí que más asedio israelí sobre los pueblos árabes, no escapa esa realidad económica, en donde yace los intereses intrínsecamente económica sobre el particular.
a saber que la parte económica es el móvil. Sabemos que el gas que tiene en toda la costa de Gaza, por ejemplo, el punto geopolítico estratégico que une a dos mundos, el norte de África o Asia, donde yace el 70% de los recursos naturales, aunado a ellos que puede en su unión, puede ser el gran panarabismo que emprendió y que inarboló Gamal Abdel Nasser, una potencia contra el imperio o contra el norte, llámese Europa o Estados Unidos. Entonces, la presencia de un Estado creado, Estado artificial, en esta zona estratégica como lo es Palestina, es dividir aquel mundo y ser el brazo que le sirve a los intereses imperiales, además observador, cuidador de sus intereses en esta zona específica del Medio Oriente. Ahora, si pasamos para el otro punto geopolítico o geoestratégico a nivel de Ucrania, vemos que igualmente el móvil es económico, sin soslayar el hecho del Nord Stream 1 o Nord. Luego de la crisis del petróleo de 1973, producto de un embargo que el bloque árabe de países exportadores de crudo implementó a Occidente, Estados Unidos, como potencia dominante, comprendió lo vulnerable de su sistema económico al mínimo desbarajuste del comercio internacional de petróleo. En el contexto de la guerra de Yom Kippur entre Egipto, Siria y el Estado sionista de Israel, las naciones árabes de la OPEP propiciaron un bloqueo petrolífero a las naciones occidentales que apoyaron a Tel Aviv en su cruzada de conquista contra territorios árabes. Esta crisis del petróleo provocó no solo un encarecimiento de los precios del crudo, sino un aumento de la inflación y el desempleo, acompañado de un bajo crecimiento económico. El profundo impacto que esta medida tuvo en Occidente hizo que el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, junto a su secretario de Estado Henry Kissinger, estableciera un acuerdo con el mayor productor de petróleo de aquel entonces, Arabia Saudita. Este acuerdo entre el Reino de Riad y Washington establecía un suministro seguro de crudo a Estados Unidos. Además, Arabia Saudita implementaría de facto que toda la venta de hidrocarburos se realizara en dólares estadounidenses. Esta medida pronto sería adoptada por todas las naciones productoras de petróleo en el mundo. Como resultado de esto, la demanda de dólares aumentó en el planeta y sería conocida como el petrodólar. Debido a la demanda de la moneda estadounidense, Washington se aseguró una hegemonía y una estabilidad financiera que hasta el día de hoy se mantiene presente. A lo largo de la historia, los países que han amenazado la supremacía del dólar estadounidense y con él al sistema financiero occidental han sido declarados enemigos públicos y estigmatizados. El líder libio Muammar Gaddafi defendió que el continente africano tuviera su propia moneda respaldada en oro, que sería utilizada para el comercio del petróleo con la nación libia. El presidente iraquí Saddam Hussein también hizo lo mismo. Lo que sucedió con estas naciones ya lo conocemos: satanización, invasión militar y masacres dirigidas por Estados Unidos y sus países aliados. Lo peor con apoyo de Naciones Unidas.
En el año 2003, Estados Unidos, junto a sus aliados occidentales, intervinieron militarmente Irak bajo la falsa premisa de que la nación poseía armas de destrucción masiva. Mis conciudadanos, en este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de operaciones para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Bajo mis órdenes, las fuerzas de coalición han comenzado a atacar objetivos selectivos de importancia militar para socavar la capacidad de Saddam Hussein para hacer la guerra. 8 años después, la nación libia, al mando del presidente Muammar al-Gaddafi, corría igual destino, pero esta vez bajo un formato de guerra subsidiaria con el uso de mercenarios extranjeros. Mismos mercenarios a los que los medios occidentales legitimaron como luchadores por la libertad, tal y como sucedería poco después en Siria y como sucede actualmente en Ucrania con los grupos neonazis. Currency is only as strong as the demand for it, just like anything else, a supply and demand. Why the petrodollar is important, it causes a demand for the US dollar. A lot of Americans don't realize that over 70% of all the $100 bills in the world are actually outside of the US. There's more $100 bills in Russia than there are in America. This stockpile of US dollars in countries around the world is because oil is bought and sold using the greenback. If oil starts trading in non-petrodollars, such as gold or a basket of currencies, or if China and Russia start trading in yuan and ruble rather than US dollars, that demand isn't there. And the way of life for the average American will be done. It will be worse than the Great Depression. La Irak de Saddam Hussein, cuando se atrevió a decir que la moneda de cambio para ellos, la moneda en que quieren comercializar el petróleo era el euro, vimos el aliado en cierta época que ha logrado ser Saddam Hussein, fue eliminado, fue masacrado, fue destruida, reducida Irak en cero en cuanto era una potencia a nivel económico, estabilidad, riqueza, en cuanto igualmente a país, el tercer, por ejemplo, en el Medio Oriente, Fuerza Armada. Ahora el mundo está presenciando un mundo que está en problema económico, está moribundo, está obsoleto, está refutado por el mundo entero. Ahora se busca una alternativa, unos medios de compensación de pago alterno al dólar. Se ha visto la agrupación del BRICS, se ha visto también puesta por China, por Irán, por Turquía o por Rusia. Se ve igualmente que esta fortaleza y esta fuente de un mundo alterno de compensación de pago está siendo atacado y por ende un móvil más para poder cercar a la Rusia, que puede juntarse esfuerzo con la China, gigante mercado que puede asimilar todos los recursos naturales e igual ahorcar a todo un mundo que está emergente asiático, que está dejando también atrás el viejo continente europeo. ¿Qué desnudan todas estas guerras y conflictos armados? La doble moral en el sistema de Naciones Unidas. Se condenan a unos y a otros no. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con Rusia. Pero no pasa lo mismo con Israel y mucho menos con Estados Unidos. Utilizan las sanciones económicas para chantajear y presionar a los pueblos y derrocar gobiernos. Y en medio de toda esta situación está la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que ha jugado un papel de equilibrio a pesar de la presión y los intereses. OPEC, since its formation, desde su creación hace 60 años, incluso desde 1961, cuando Venezuela estuvo presente en la redacción de los estatutos de la OPEP, donde todos los países estuvieron de acuerdo en varios principios. El primer principio era que había que despolitizar el petróleo. El petróleo le pertenece a todos, y no solamente a los países productores. Cualquier intento de sancionar un país productor tiene incidencia sobre los consumidores en muchas partes del mundo. Y nosotros nos ceñimos a este principio, de no permitir que el petróleo como fuente energética, porque pensamos que todos los países del mundo tienen derecho a tener energía. Eso no es un privilegio de acuerdo con las normas de desarrollo sostenible.
especialmente la número 7. Esto es un derecho de todos los ciudadanos. Decía Barquindo, y nosotros compartimos, el petróleo, el gas, los energéticos principales del mundo deben salir de cualquier disputa política, de cualquier disputa geopolítica, de cualquier disputa ideológica, de cualquier tipo de sanciones. Ya estamos viendo las pretendidas sanciones contra el petróleo y el gas ruso y el efecto boomerang contra la economía y la calidad de vida de Estados Unidos, de Europa y del mundo. En medio de esta convulsionada situación que vive el mundo por la situación entre Rusia y Ucrania, la OPEP garantiza la estabilidad del mercado petrolero. Pero al final, ¿qué sabor queda con respecto a los derechos humanos y a causas como la Palestina? ¿Qué dice el saliente secretario general de la OPEP, Mohammad Barquindo, sobre la garantía petrolera? Ahora bien, el inicio de las hostilidades en Europa, dado que involucra a uno de los principales productores exportadores de petróleo, a saber, la Federación Rusa, la situación se hizo mucho más difícil para el mercado. Ahora bien, le puedo garantizar que tanto la OPEP como sus socios y la Federación Rusa, que es un líder de estos grupos de países no OPEP, siguen todos los meses satisfaciendo la demanda, produciendo una gran cantidad de barriles, a fin de poder llegar a la producción de 9,7 millones de barriles que nosotros retiramos en 2020. La real política es que son los intereses económicos los que mueven los hilos de la geopolítica mundial. Lo demás es mentira, que si la democracia, los derechos humanos, la supuesta libertad de los pueblos. El mundo debe resetearse y un nuevo orden mundial está por nacer para hacer justicia, para que sea más humana la humanidad, para que el petrodólar no sea la excusa de las guerras. La muerte nunca será la salida. Silenciar periodistas, callar los pueblos nunca serán la salida. Y cierro citando una frase de Chirén. Elegí el periodismo para estar cerca del ser humano. Puede que no sea fácil cambiar la realidad, pero por lo menos he podido llevar esta voz al mundo. Se refería a la voz del pueblo palestino. Ella era Chirén Abu Akleh. Pusimos el punto en la I. لن أنسى أبدا حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحيانا على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا. كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة. كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم. ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف. فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو